Viernes 14 de agosto del 2020. El Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 19, del versículo 3 al 12. Se le acercaron unos fariseos con ánimo de probarlo y le preguntaron: ¿está permitido al hombre despedir a su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo al hombre: dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos uno solo. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Pero ellos preguntaron: ¿entonces por qué Moisés ordenó que se firme un certificado cuando haya divorcio? Jesús contestó: porque ustedes son duros de corazón. Moisés les permitió despedir a sus esposas, pero no es esa la ley del comienzo. Por tanto, yo les digo que el que despide a su mujer fuera del caso de infidelidad y se casa con otra, comete el adulterio. Los discípulos dijeron: si esa es la condición del hombre, con la mujer más vale no casarse. Él les contestó: no todos comprenden lo que acaban de decir, sino solamente los que reciben este don. Hay hombres que nacen incapacitados para casarse. Hay otros que fueron mutilados por los hombres. Hay otros que por amor al reino de los cielos han descartado la posibilidad de casarse. Entienda el que pueda. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede su palabra diciéndonos lo que al principio el Creador unió, hizo lo que hizo, creó al hombre y a la mujer y dijo al hombre: dejará a su padre y a su madre para unirse con su mujer y serán los dos uno solo. Jesucristo nos está diciendo. Los que muchos pues no quieren escuchar o hacerse muchas veces pues el desentendido. Y Jesucristo está diciendo bien claro a los fariseos, pues no, que ellos muchas veces trataban de alguna forma probarlo a Jesucristo para que Jesucristo pues en su prédica haga pues algo impropio, pero Jesucristo conocía las intenciones de los fariseos y así en estos tiempos de hoy hay muchos hombres como los fariseos, tratan la forma de cómo deshacerse de uno de los mandatos, que lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre, ¿no? Y Jesucristo dice bien claro, como les dijo a los fariseos: ¿no han leído que el Creador en principio los hizo hombre y mujer? Y que el hombre pues se unirá a su mujer y también pues al unirse la mujer al hombre son un solo cuerpo. Serán los dos uno solo. Y nosotros pues tenemos que tener siempre presente que la palabra de Jesucristo es santa y debemos de estar siempre encaminados con sus enseñanzas. El hombre dejará, dice, a su padre y a su madre, de manera que ya no son dos, sino uno solo. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y nosotros, pues, ¿cuántos podemos lamentar cuántos matrimonios consagrados ante el Señor se han separado? Porque la unión ante Dios es ante el mismo Jesucristo que lo está diciendo. Lo que une desde el inicio, que fue hombre y mujer, ¿eh? Jesucristo dice: entiendan bien, hombre y mujer, porque hay muchos
que pueden decir, pues no, que hombre y mujer, no, ahora se está viendo muchas cosas. Piensan que el matrimonio civil ya son esposos, no. El matrimonio consagrado en la única iglesia santa católica está bendecido por el mismo Dios a través de sus consagrados sacerdotes. Porque Jesucristo también está hablando que hay muchos que no, pues van a poderse unir a una mujer. Muchos, pues, hombres harán servicio de vocación al reino de los cielos y han descartado la posibilidad de casarse. Eso hay que entender muy bien y ponerlo en claro, porque muchos dicen, pues ya no soy soltero muchos años y no sé qué hacer. Bien, te vas a la vida consagrada sacerdotal o bien te vas al sacramento del matrimonio. No podéis estar solos, porque siempre el hombre y la mujer se van a necesitar para poder estar unidos y están, pues como dice, enamorados, cásense. Únanse ante los ojos de Dios para que reciban esa bendición santa. Hay matrimonios santos que muchas veces no se publica, pues así como muchas cosas que se publican. Pero nosotros sabemos que un matrimonio consagrado ante Dios, pues es una alianza que hasta el final de sus días tienen ese compromiso hacia Dios. Y si muchos pues no piensan durar en su matrimonio, están dudosos, pues ni se casen. No hagan daño. No hagan daño a la vida que el Señor nos ha regalado a cada uno, porque nos pedirá cuentas. Jesucristo nos ama. Por eso ha dado el matrimonio al hombre y a la mujer para que sean una sola carne. Una sola, como dicen, un sol. Ya no son dos, sino uno solo. Pues lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y ellos seguían diciendo, Moisés ordenó que se tiene un certificado cuando haya un divorcio. Jesús contestó, porque ustedes son duros de corazón. Por eso Moisés permitió despedir a su esposa, pero no es esa la ley del comienzo. Y hay muchos que se jactan diciendo, bueno, hay el divorcio y me voy a separar de mi esposa, pero acuérdense, ¿ante quién han juramentado? Han juramentado ese matrimonio al mismo Dios. Los sacerdotes consagrados solamente ellos cumplen la misión de la vocación al servicio a Dios. Y ese es uno de los sacramentos, de que también la vida sacerdotal, que ellos se consagran para Dios. No, ellos por sí solos no se pueden, como dice, no consagrar. Es Dios el que les da esa gracia, les llama para ese servicio, para esa vocación. Por eso se quedan solteros hasta el final de sus días, porque tienen el servicio y la vocación por el reino de Dios. Porque por medio de los sacerdotes consagrados hay matrimonios. Se realizan los matrimonios santos. Y cuando tú te sientas, pues, en un momento enamorado, cásate, únete, no estés andando haciendo daño a las mujeres, porque se ve en estos tiempos cuántas mujeres están siendo sus matrimonios, y tanto el hombre como la mujer se dañan. Los matrimonios destruidos y los que más perjudicados son los hijos, y el Señor nos pedirá cuenta por nuestros hijos. Cuando un matrimonio es destruido por el pecado, pues el maligno se encarga de destruir hasta los hijos. Y el Señor pedirá cuenta de ese matrimonio santo. No por el hecho que tu esposo o tu esposa te dejó, vas a hacer lo que se te da con tu vida. La vida ya se lo entregaste al Señor en matrimonio y el Señor te ha regalado esos hijos que tienes que cuidarlos, guiarlos y protegerlos hasta el final de tus días. No es así que muchos dicen yo me separo y aquí queda todo. Yo me tengo que rehacer mi vida. ¿Y quiénes son los más perjudicados? ¿Quiénes son los que se dañan? Porque cuando se comprometen con otra persona no son ni felices.
porque el maligno así utiliza a las personas, a los hombres y a las mujeres, para destruirlos y llevarlos al adulterio. Y el adulterio es el mismo demonio, el mismo pecado que utiliza a las personas para ser esclavos. ¿Cuántos matrimonios santos ahorita están, como dice, guiándose, conduciéndose por el amor de Jesucristo con sus enseñanzas hasta el final de sus días, hasta cuando ya son adultos mayores, siguen, continúan, se ayudan mutuamente? Muchos dicen, yo me separo porque no aguanto más. Siempre un matrimonio desde un inicio se preguntan, tanto al hombre y a la mujer, libremente para poderse casar. Y no podemos estar echando la culpa a nadie, porque Jesucristo nos ama, ha consagrado el matrimonio en su bendición de unir al hombre y a la mujer. ¿Cuántos matrimonios están así? Los hijos son los que sufren. Los hijos son los que están, como dice, para guiarlos, conducirlos, ser ejemplos como padres para nuestros hijos, porque el Señor nos pedirá cuenta de todo el daño causado con la bendición de lo alto que nos ha regalado a cada uno de nosotros cuando nos unimos ante los ojos de Dios. Si tú estás casada y estás separada, sigue continuando tu misión como madre y ora por tu esposo. Pide al Señor por tu matrimonio consagrado. El Señor pues te dará esa fuerza para continuar con los hijos. El Señor no abandona. Nosotros somos los que nos alejamos de Jesucristo. Y si nosotros no perseveramos con Jesucristo, así el esposo se haya ido del hogar, pues viene el maligno y nos arrebata todas las enseñanzas que Jesucristo nos ha dado en bendición. Nosotros debemos de ser cautos, debemos de ser guiados y conducidos con la enseñanza de Jesucristo, porque si nosotros permitimos que el maligno destruya nuestro matrimonio y después a nuestros hijos, pues el Señor nos pedirá cuentas. Tú, padre de familia, que te encuentras pues separado, la esposa te abandonó, ora por tu esposa, pide por tu esposa, porque ante los ojos de Dios el Señor te dio la gracia de consagrarte y tener hijos, y ve que en los hijos son las bendiciones que el Señor te ha dado. Y ese es un don, el matrimonio es un don consagrado por el Señor. Dios es el que ha bendecido ese matrimonio. Porque no podemos estar haciendo daño, porque el Señor nos pedirá cuentas de nuestros malos actos y esos actos son pecado. Digan lo que digan, no, que es un error, cometí un error, pero ya no andes haciendo más daño a tus hijos. Tus hijos son los que sufren y sus llantos y lágrimas van al cielo por sus ángeles que contemplan el rostro de Dios. Pide al Señor, ora por tu matrimonio. El Señor pues siempre está con nosotros. Y Jesucristo dice bien claro, entiende el que pueda, porque hay otros que fueron mutilados por los hombres, hay otros por el amor al reino de los cielos han descartado la posibilidad de casarse y están los sacerdotes consagrados. Hay que orar mucho por los sacerdotes consagrados, porque ellos también, cuánto quisieran estar cerca de hacer más matrimonios consagrados, pero estamos en tiempos de pandemia. Pero sí podemos dar siempre gracias a Dios por los que están casados y están perseverando, y por los que no estén pues en oración. Hagan oración incesantemente por su matrimonio, porque el maligno trata de destruir los matrimonios, se ha encargado de destruir a diestra y siniestra
Pero nosotros somos hijos del Altísimo. Recordáis siempre que Jesucristo nos dice, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y por lo tanto, Jesucristo dice que el que despide a su mujer fuera del caso de infidelidad, se casa con otra, comete el adulterio. Tengan presente, todos aquellos que están casados y están con otras personas que no son sus esposas, ante los ojos de Dios no es tu esposa, estás cometiendo adulterio. Estando casado y tu esposo o tu esposa está vivo o viva, estás cometiendo adulterio. Ahora el modernismo dice, no, eso no es adulterio, porque ya te volviste a casar y ya te separaste de él y ya nada te ata. No, lo que se ata acá en la tierra será atado allá en el cielo. Lo que es adulterio hay que desatarlo aquí, pidiendo perdón a Dios por todo ese mal actuar. Porque ese mal actuar, ese pecado es del demonio. El demonio está condenado, pero nosotros no. Nosotros tenemos la gracia de arrepentirnos y de ir y partir de este tiempo terrenal. Cuando nos llame el Señor Jesucristo, el cielo esté abierto, nuestra alma esté para el encuentro del Señor. Que no nos arrebate el maligno o el demonio, que es el mismo pecado del adulterio, para no estar en la gracia del Señor. Pues tengamos siempre en cuenta que Jesucristo nos ama, no nos quiere a nosotros sufrir, no nos quiere padecer, porque Él ya padeció todo ahí en la cruz por nosotros, porque el maligno, el demonio, es astuto, malo y perverso, te hace destruir al hombre y a la mujer. Por eso Jesucristo está siempre con nosotros. Él siempre nos abraza, nos fortalece, nos ha enviado su Espíritu Santo para que nos guíe, nos conduzca por el camino de la verdad. Y Jesucristo es la verdad. Amén.